Y hoy comenzó en el Consejo de la Ciudad de Rosario el debate acerca de la autonomía municipal, lo que es un pedido ya reiterado, histórico, aquí en la Ciudad de Rosario, y quien estuvo presente en lo que fue esta audiencia pública, junto a distintos representantes de la sociedad, por supuesto también los legisladores, es un ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, quien está en línea con nosotros. Estamos hablando del doctor Daniel Herbeta. Doctor Ramiro Suporti lo saluda. Estoy junto a Juan Pivilla y Eugenio Ludmer. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a todas y a todos. Doctor, ¿por qué sería tan importante que se concrete esta autonomía municipal y existen realmente las chances concretas de que esto suceda? A ver, la primera cuestión, bueno, ya es hay una larga discusión, o mejor dicho, un largo consenso, tanto de la perspectiva del derecho político como constitucional, en avanzar, digamos, hacia la autonomía municipal plena, ¿no? En lo institucional, en lo político, en lo económico, en lo financiero. Y de hecho, le voy a dar un dato. Después de la reforma de la Constitución Nacional del año 94, prácticamente todas las provincias modificaron sus constituciones provinciales y, en alguna medida, con distintos matices, regularon de la cuestión de la autonomía municipal. Solamente dos provincias no reformaron la Constitución después del 94, Mendoza y Santa Fe, y Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, que sí lo hizo un mes después de la reforma nacional, no previó, digamos, el tema de la autonomía, con lo cual le diría que en el contexto nacional hay solamente 3 provincias que están con esta deuda institucional pendiente, que implicaría obviamente una mejora sustancial para el funcionamiento y para la resolución de muchos problemas y conflictos de manera más localizada, digamos, en función de otorgar la autonomía a los municipios y eventualmente comunas. De modo que, bueno, me parece por demás importante. Y la segunda pregunta tiene que ver con una cuestión en donde me parece muy bien que el Consejo Municipal también ya hubo otra audiencia pública que se realizó en la Facultad de Derecho. Genera este tipo de mecanismo de participación ciudadana, un mecanismo muy democrático y un mecanismo que le permite a distintas instituciones expresarse, manifestarse. Tuvo también el decano de la Facultad de Derecho, y esto es importante porque en última instancia la decisión es de la política, ¿no? Sí. Básicamente de la legislatura. Pero bueno, la legislatura deberá asumir de que existe un reclamo y un consenso bastante grande en términos institucionales y en términos de ciudadanía. Y bueno, ahora un poco es como que la pelota está en esa cancha, ¿no? Hay varias cuestiones pendientes en la legislatura de Santa Fe, algunas de ellas, muchas de ellas en el Senado, no solo el tema de la autonomía municipal, que se puede regular por ley, de esto no hay ninguna duda, no hace falta modificar la Constitución. No es necesario la modificación de la Constitución, con una ley alcanza. No, es más, mire, hay un precedente de la Corte Provincial, o sea, en el caso de las leyes que sancionó Wiener, en el gobierno de Wiener, perdón, a propuesta del doctor Superti, las leyes complementarias de la reforma procesal penal, Sí. El sistema acusatorio, hay un dato que es muy paradojal, ¿no? Porque precisamente allí se planteó la inconstitucionalidad de estas leyes diciendo que la Constitución de la provincia establecía que los fiscales debían depender de la Corte, el procurador integraba la Corte, y que, por ejemplo, la potestad disciplinaria sobre los fiscales era natural de la Corte de Santa Fe. Exacto. Y efectivamente, la Constitución Provincial dice eso. Y la Corte, ¿qué dijo? Por mayoría de 4-2, dijo, miren, la Constitución Provincial del año 62 podrá haber dicho eso, pero después del 62 pasaron muchas cosas. Hay una reforma constitucional a nivel nacional, hay estándares internacionales, y específicamente hay un artículo en la Constitución Nacional, el 120, que fue uno de los más peleados por el presidente Alfonsín en el Pacto de Olivos, que apunta a un Ministerio Público Fiscal con plena autonomía. Y del mismo modo, en el 123, creo que es, de la Constitución, se reguló el tema de la autonomía municipal, de modo que con apoyo en una norma de mayor jerarquía, que es la Constitución Nacional reformada, Sí. Puede por vía legislativa regularse esta cuestión, y de hecho hay un proyecto que ha impulsado el Poder Ejecutivo Provincial
respecto de regular por ley la autonomía. Por eso le digo que la pelota está del lado de la legislatura. Son los intereses políticos, pero está muy bien la aclaración, porque no sería necesario modificar la Constitución, sino que con una ley alcanza. No, la Constitución es necesario modificarla por otras cuestiones, claro. Cosas. Claro, nosotros tenemos, yo digo siempre, una provincia institucionalmente envejecida, a pesar de ser una provincia de una gran potencialidad, con riqueza, con posibilidades de crecimiento, con desarrollo, institucionalmente envejecida en el sentido de que hacen falta unas cuantas reformas que están pendientes. Bueno, nadie es culpable de esto, somos todos responsables. La ley de acceso a la información pública, las reformas de la justicia civil, comercial, laboral, para tener un proyecto de justicia pública de cara a la gente, sí. La reforma de las leyes de seguridad, la reforma policial. Mire si tenemos para trabajar, ¿no? En tratar de ganar calidad institucional. Doctor, volviendo al tema y cerrando el tema de la autonomía municipal, yendo a los problemas diarios que tienen los rosarinos y lo que más sufrimos, que es el tema de la violencia y la inseguridad, ¿cree que llegando a una autonomía podríamos llegar a algún tipo de solución o ayudaría en algo a bajar estos índices de violencia? Podría, sin duda que contribuiría, aunque en ese tema puntual hay una discusión pendiente, ¿no? Que tiene que ver y que va digamos, en paralelo a la discusión de la autonomía municipal, que es repensar los diseños policiales, ¿no? Y si, por ejemplo, uno quiere apuntar a una suerte de policía municipal. Ahí la cuestión ya es un poco más compleja. Mire, las experiencias de policías locales son en el mundo bastante disímiles. La policía municipal en Distrito Federal de México, la verdad que deja mucho que desear, le diría muchísimo. En cambio, en Londres es un modelo, no sé si me explico. Entonces, a ver, yo creo que la policía necesita repensar un nuevo diseño, formato. De hecho, se mandaron leyes, cuando estaba el ministro de Seguridad Saín, leyes bastante interesantes para que la legislatura pudiera discutir, siguiendo un poco el modelo inglés. Pero bueno, el tema de la autonomía municipal sí puede contribuir, porque es necesaria una mayor articulación, fundamentalmente con los responsables, digamos, en territorio, ¿no? En terreno, y evidentemente el conocimiento y el despliegue que tiene una comuna, que tiene un municipio en su propio territorio, es una ventaja comparativa muy grande. Pero le vuelvo a repetir, esto igualmente podría avanzarse, y de hecho uno espera que se avance, aún sin que haya ninguna reforma ni que se consagre la autonomía municipal. ¿Me explico? Por supuesto, ha quedado en claro. Estamos dialogando con el doctor Daniel Herbeta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Doctor, todo indicaría que sería el nuevo presidente de la Corte de la provincia, ¿puede ser? ¿Es así? No, mire, hay que esperar nosotros tenemos un sistema de rotación y bueno, es una decisión que toma la Corte, creo que sobre finales del mes de octubre o noviembre, pero bueno, hasta que la Corte no resuelva, obviamente no se puede anticipar absolutamente nada. ¿Y cuáles son los desafíos de la justicia para lo que viene en este país tan convulsionado y la provincia también? Y doctor, déjeme agregar, hay muchos temas políticos que terminan judicializados, por eso también quería consultarle sobre esto. Sí, hay mucha judicialización de la política y algo de politización de la justicia, ¿no? Las dos cosas son cara y contra cara de algo que no le hace nada bien a la democracia, ¿no? Una democracia necesita la calidad de una democracia se mide hoy más que ayer por tener una justicia independiente y también una prensa independiente, ¿no? Son los dos grandes andariveles por los cuales uno puede medir la calidad democrática. Y bueno, yo siempre digo, la justicia es un valor. Lo que tenemos nosotros son poderes judiciales. Los poderes judiciales son muy diversos y diferentes. No es lo mismo el Poder Judicial Federal que el provincial, y dentro de una misma provincia hasta puede haber alguna diferencia entre una determinada región y otra. Lo que sí es que hay problemas comunes, estructurales, a los distintos poderes judiciales, y en el caso de Santa Fe, bueno, tenemos todavía pendiente muchas discusiones y reformas, fundamentalmente en el ámbito de la justicia civil, de la justicia laboral y de la justicia de familia. Nosotros seguimos allí atados a un esquema, a un modelo de organización que es el más dominante en la Argentina, en distintas provincias, incluso a nivel federal,
que es un sistema de organización y con procesos de trabajo y con formas de litigar que son prácticamente del siglo, de la época de la colonia. Son arcaicas. Entonces, sí. Son muy arcaicos, entonces no puede, digamos, hay que, digamos, los abogados hemos cometido un gran error, pensábamos que podíamos resolver los problemas de la respuesta de la justicia a la gente desde el derecho procesal, desde el derecho civil o el derecho penal. Y este es un problema que tiene que ver con otra cuestión, tiene que ver con los sistemas de organización, con las estructuras, con los procesos de gestión, o sea, con el aporte de disciplinas que no vienen del derecho, sino que vienen de otro tipo de otras áreas, de otros campos disciplinares, porque en última instancia, mire, leyes tenemos para todos los gustos. Sí. Nos cansamos de poner plazo razonable, los jueces no pueden plazo pronto despacho, bueno, pero con los papeles no resolvemos nada, si no cambiamos la matriz de trabajo. Y tenemos una matriz de trabajo que, vuelvo a repetir, no, a ver, tan bien le ha ido a la justicia como para que siga manteniendo una estructura y un sistema de organización que arrancó en 1825, 1820. ¿Y por qué Herbeta no se modifica? Si son Bueno, muchísimas las voces autorizadas que dicen esto. Porque en general, digamos, siempre hay una resistencia cultural, a ver, por dos cuestiones, con toda humildad lo digo. Por un lado, hay una resistencia cultural a los cambios que es natural y que hay que entenderla. Esto pasa, bueno, escúchenme, en la legislatura de Santa Fe, mire, los poderes del Estado son poderes políticos, judicial, legislativo, ejecutivo. ¿Por qué? Porque son poderes que gobiernan. El Poder Judicial gobierna gestionando conflictividad y sus actos de gobierno son las sentencias. De acuerdo a la Constitución, todos los actos de gobierno deberían ser públicos, transparentes y obviamente racionales. Bueno, en la legislatura, en más de una oportunidad, alguna comisión se reúne en secreto y con deber de confidencialidad. Bueno, eso es la Edad Media. Y usted me pregunta, ¿y por qué cómo pasa? Y sí, nadie dice nada. Y bueno, yo lo digo. Digamos, esto pasa en todos los niveles, no solo en el Poder Judicial. Hay resistencias culturales que tienen que ver con repetir tradiciones, rutinas, prácticas rutinarias. Entonces cuesta mucho que uno vengan, le quieran cambiar la forma de trabajar. Entonces esas resistencias, que son la mayoría, hay que asumirlas como un problema de los procesos de cambio, hay que darse una estrategia de intervención respecto de esas cuestiones, hay que generar capacitación, generar consenso. Lo hicimos con la reforma penal, los jueces penales en principio no querían saber nada. Hoy pregúntele a un juez penal, le dice jamás volvería al sistema anterior. De modo que, por un lado, hay resistencia cultural. Y después hay otras resistencias, las menores, que obviamente son resistencias un poco más interesadas, porque de lo que estamos discutiendo acá en estos cambios es una cuestión de poder, una nueva forma de ejercicio del poder. Entonces vaya a Comodoro Pi y plantéele a un juez de Comodoro Pi, a un juez de instrucción, que desde hoy en adelante ya no va a poder estar escondido adentro de un escritorio en un departamento de 100, 150 metros cuadrados con 40 empleados, sino que va a tener que entrar a un colegio de jueces sin empleados y va a tener que ir desde el primer momento a resolver todo en una audiencia pública y oral sin ver los papeles. Y hay gente que le dice, esto a mí no me conviene. Y no. Por último, pierdo poder, sí, no sé, ya me quedo sin empleados, etcétera, en fin. Me permite llevarlo a otro tema, por último, para cerrar. ¿Sintió una utilización política de su imagen en estas semanas a partir de la publicación de Cristina Fernández de Kirchner sobre la causa vialidad? No, mire, yo voy a un reportaje de un exalumno, me preguntan, nuevamente respondo sobre lo que yo sé, o por lo menos lo que me he tratado de informar y estudiado, y soy muy directo y muy franco en mis respuestas. O sea, además, yo acá en algún reportaje dije, mire, a alguien le puede gustar más o menos el jugador de Newell's o el jugador de Central, le puede gustar más o menos la doctora Fernández o Rodríguez Larreta, pero este es un problema personal y político. Acá estamos hablando de un tema institucional serio, que son las reglas de juego que una Constitución establece para que se lleve a cabo un proceso. Y bueno, si después hay una utilización política de mi imagen, y seguro, mire, hay gente que, a ver, usted vio los problemas que estamos asistiendo, vivimos en un país que está prácticamente dividido, pero también donde existe una
repetición y reiteración de mensajes discriminatorios, de incitaciones a la violencia, de mensajes de odio, que están estudiados por la sociología. Son procesos sociales que después tienen desencadenantes y tienen derivaciones que, bueno, en el caso nuestro terminaron con un atentado a la vicepresidenta. Ahora, a esa gente que tiene ese nivel de odio y está de un lado de la cancha, digamos, con una camiseta, y siempre van a haber conspiraciones, van a ser... bueno, hay un famoso refrán que dice, piensa el bribón que todos son de su condición. Yo hablé desde lo científico e invité a un debate público al que quiera venir a discutir. El que hable por atrás es un cobarde. Si quiere discutir conmigo, la universidad ha ofrecido sus aulas. Vamos a discutir de derecho, vamos a discutir de proceso, vamos a discutir de garantías. Y sobre eso podemos discutir y tenemos elementos de sobra en este juicio de vialidad, que es un juicio que nosotros vamos a utilizar para dar clase. Que va a sentar, por supuesto, un precedente. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos, por la claridad. Seguiríamos, pero corren los tiempos de la radio. Un abrazo grande, saludos. Igualmente. El doctor Daniel Herbeta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.